Esta es una estrategia de inversión pasiva, enfocada en el largo plazo, como quien diría pensando en una especie de plan de retiro o jubilación privada. Claro que todos queremos el dinero para ayer en lo posible, pero lamentablemente ese dinero que queremos hoy hay que hacerlo trabajando y el dinero que queremos para nuestro futuro hay que hacerlo invirtiendo. Como dice un dicho, la paciencia paga. Entonces, este plan de inversión se basa en elegir activos puntuales que vamos a tener por mucho tiempo, a los cuales les vamos a ir haciendo aportes de capital cotidianamente, en lo posible mensualmente. Y para este tipo de inversión lo mejor son los ETFs. Entonces, vayamos a la pantalla que vamos a utilizar una calculadora de ahorro de ETFs de BlackRock y después les voy a mostrar cuáles son los ETFs que yo voy a seleccionar. Debajo tenemos para poner el depósito único, es decir, si nosotros tenemos una inversión inicial, en este caso yo decidí poner 0. Tengan en cuenta que todo está expresado en euros en esta página, pero nosotros podemos idealizarlo en la moneda que queramos porque el método de cálculo no cambia para una moneda o para la otra. Entonces yo pongo $0 de inversión inicial y que todos los meses voy a ir haciendo aportes de $110. Debajo tengo que establecer el rendimiento anual que yo espero. Entonces puedo ponerlo en base a estos índices o puedo poner acá individual y acá yo decidí poner un 8%. Obviamente que sé que el mercado va a tener vaivenes, subidas y bajas y que no todos los años son positivos, pero en promedio espero sacarle eso en el largo plazo al mercado. ¿De dónde tomo este parámetro? De la siguiente página. Me vine al S&P Global, que es el índice que engloba a las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos y en los últimos 10 años ha rendido anualizado 10,58%. Entonces yo soy un poquito más pesimista y digo, no creo que sea tan así, quizás puede ser un poco menos, le voy a poner un 8. Después debajo selecciono la cantidad de años que quiero hacer aportes y voy a poner 25. Y listo, ya tengo todo el cálculo hecho debajo. En azul voy a ver los aportes que yo fui haciendo a lo largo del tiempo. En verde, los rendimientos que vamos obteniendo en base a la tasa que nosotros hayamos establecido. Y obviamente el interés compuesto, mientras más tiempo va pasando, va haciendo de lo suyo hasta que llega un momento que la ganancia va a superar a nuestra inversión. Debajo vemos en detalle, depósito único yo puse $0. Ahora, los depósitos mensuales en total completan $33.000 y el rendimiento total de la inversión serían casi $67.000. Por lo tanto, al finalizar estos 25 años de aportes, yo tendría un capital de $100.000 o casi 100.000 euros, como querramos verlo. Como ves, la estrategia de inversión es bien simple, no hay vueltas. Ahora, la cuestión está en saber elegir los activos donde vamos a ir haciendo los aportes cotidianos de capital. Y para este tipo de estrategia, lo preferente es utilizar ETFs, es decir, fondos cotizados en bolsa, que se compran y venden como una acción, pero que al ser fondos ya están diversificados, es decir, en su interior tienen un conjunto de acciones. No voy a entrar mucho en detalle sobre qué es un ETF, porque eso ya lo expliqué en videos anteriores que te voy a estar dejando por acá. Pero en este video en particular voy a seleccionar lo que yo considero, en base a mi punto de vista, claro está, los mejores ETFs de BlackRock y cuáles utilizaría para esta estrategia de inversión. BlackRock es una de las gestoras de fondos de inversión más grandes a nivel internacional. Por eso no nos debería sorprender si cuando miramos una empresa vemos que entre los principales accionistas está BlackRock. Acá me vine a Yahoo Finance y tengo abierta la acción de Google. Vengo a la sección de holders y voy a ver que entre los principales accionistas está ahí en segundo puesto con el 7% del paquete accionario casi, BlackRock. Y esto lo podemos mirar en una y otra empresa, en cientos, y vamos a ver que ahí está BlackRock. Eso se debe a que tiene cientos de fondos, cientos de ETFs, los cuales dentro de su portafolio tienen acciones. Por eso es que en gran parte van a ver que BlackRock parece dueña de todo, así como también otras grandes gestoras de fondos. Pero son tantos los ETFs de diferente índole. Todos estos les aclaro que están representados bajo la marca o bajo la familia iShares. Cada vez que vean este símbolo al principio van a saber que proviene de BlackRock. Bueno, son tantos los ETFs que yo decidí armarme una lista de seguimiento con los que considero los mejores ETFs. Eso lo hice acá en Yahoo Finance. Simplemente les comento que vinculando el mail pueden ustedes armar también su propia lista de seguimiento. Y acá tengo los mejores ETFs de BlackRock, que son
9, ¿sí? En este panel van a encontrar en la primera columna los símbolos de cada ETF. Tranquilos, yo resumidamente les voy a explicar en qué invierte cada uno. El primero invierte en las 100 empresas más importantes del Reino Unido. El siguiente es un ETF global que invierte en más de 2.900 empresas. 60% de ellas son de Estados Unidos, le siguen empresas de otros países desarrollados y luego también tiene empresas de países emergentes. Por debajo tenemos el ETF que invierte en las 50 empresas más importantes de Europa, que en cierta medida tiene una correlación importante con el primero porque, digamos, hay activos que se van a repetir. El que le sigue es el TLH, que es un ETF de bonos que invierte en bonos de entre 10 a 20 años de duración, en mayor medida de Estados Unidos. Debajo tenemos el IWM o ETF Russell 2000 que invierte en 2.000 empresas de mediana capitalización bursátil de los Estados Unidos. Este ETF toma 2.000 empresas de un índice que es el Russell 3000. Debajo tenemos el TLT, que es otro ETF de bonos, pero en este caso de más de 20 años de duración y también en gran parte de bonos de Estados Unidos. Le sigue el ETF de los mercados emergentes, es decir, engloba a las empresas más importantes de los mercados emergentes o en países en vías de desarrollo. Por debajo tenemos el ETF más conocido, que es el que sigue al índice S&P 500, a las 500 empresas más importantes por capitalización de mercado de los Estados Unidos. Y el último es el ETF que sigue o replica el índice de las 600 empresas europeas más importantes. Claro está que si uno quiere invertir en este ETF, sería redundante invertir en el ETF de las 50 empresas europeas o en el de las 100 empresas del Reino Unido, porque digamos vamos a tener activos que se repiten. Yo seleccioné a estos tres porque igualmente me parece que son de los más importantes de BlackRock. Les menciono rápidamente 4 criterios que utilizo para seleccionar ETFs. El primero es que esté indexado, es decir, que replique el comportamiento de un índice. Por lo tanto, que sea un ETF de gestión pasiva y no de gestión activa, ya que está comprobado en base a los datos pasados que la mayoría de los fondos activos está bien. En el corto plazo pueden dar muy buenos rendimientos, pero en el largo plazo no le ganan a los fondos pasivos, es decir, no le ganan a los índices. El segundo criterio es que el capital administrado por el fondo supere los 1.000 millones de dólares. De esta manera entiendo que el volumen para negociar, para comprar y vender es bastante bueno. El tercer criterio son las comisiones de administración del fondo anuales, que sean lo más bajas posibles, obviamente. Y el cuarto criterio es que sea de acumulación y no de distribución. Obviamente que si no hay de acumulación, bueno, en su defecto utilizo el de distribución. ¿A qué me refiero con estos dos puntos? Bueno, un fondo de distribución quiere decir que los dividendos que cobra los distribuye a los inversores que están en ese fondo. En cambio, un fondo de acumulación, los dividendos los reinvierte en el fondo. Y en parte se entiende que es mejor el de acumulación. ¿Por qué? Porque cada vez que nos pagan dividendos, cuando nos entregan a nosotros, primero nos cobran comisiones de algún lado, o si no también tenemos que pagar impuestos. Por ejemplo, los dividendos de Estados Unidos ya salen con una percepción del 30% en impuestos. Entonces es mejor directamente un ETF de acumulación. Ahora llega el momento de comprar los ETFs para el plan de inversión. ¿En dónde lo hacemos? ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un broker que nos permita invertir en los mercados internacionales. Pueden utilizar el que ustedes tengan. Yo en este caso les voy a mostrar un ejemplo con XTB, que es un broker que ya he mostrado en el pasado. Les voy a dejar los videos anteriores por si no los vieron, donde muestro cómo fondear, cómo utilizar la plataforma. Y en este caso les voy a mostrar cómo armar un plan de inversión donde pueden designar qué porcentaje quieren comprar de cada ETF cada vez que quieren hacer un aporte de capital. La verdad que está muy buena la herramienta. Dentro de la aplicación de XTB van a encontrarse con un menú en la parte inferior. Seleccionando donde dice ahorrar, van a poder crear su propio plan de inversión. Solamente tienen que ir al botón verde que nos dice crear un plan y acá se van a encontrar con cientos y cientos de ETFs. Pero lo bueno es que esta herramienta tiene diferentes filtros. El primero que nos encontramos es una barra de puntuación de riesgo en la parte superior, donde 1 serían los ETFs considerados de menor riesgo y 7 serían aquellos ETFs de mayor riesgo. Yo les sugeriría que no se pasen de 5 o de 4. También por encima de esto van a encontrarse al lado de la lupa
un icono de filtro. Ingresando ahí van a poder filtrar por diferentes cuestiones. Por ejemplo, la divisa del ETF. Si quieren seleccionar solamente dólares o solamente euros, pueden ir destildando y tildando cada una. Debajo tenemos la calificación de Morningstar, que va de 1 estrella a 5 estrellas. Por si no sabes, Morningstar es una de las empresas de análisis más grandes o más importantes a nivel internacional que califica muchos instrumentos. Por debajo también podemos filtrar por los sectores. Podemos seleccionar todos los sectores o puedo destildar e ir seleccionando el que a mí me interese. Por ejemplo, solo acciones de Estados Unidos o acciones que no sean de Estados Unidos o simplemente bonos o materias primas. Una vez que configuramos los filtros, le damos a aplicar y nos van a ir apareciendo los ETFs en función de lo que nosotros elegimos. También podemos simplemente irnos a la lupa en la parte superior y escribir el ETF que estemos buscando. Por ejemplo, yo quiero invertir en el S&P 500 y quiero hacerlo en el de iShares, en el de BlackRock. Entonces acá me encuentro con uno que es iShares Core S&P 500. Vemos que la puntuación de riesgo es 4 y la calificación de Morningstar es 5 estrellas. Si selecciono en la esquina derecha del ETF, voy a ver primero en qué bolsa está. Este, por ejemplo, está en la bolsa de Frankfurt y debajo me dice que es un ETF de acumulación y que no es de distribución. También puedo ver la divisa en la cual está operando, que es euros. Podemos ver la variación acumulada, por ejemplo, en el último año un casi 26%, en los últimos 3 años un 32% y en los últimos 10 años rindió un 200%. Podemos ver la composición del fondo, las principales posiciones o acciones que tiene y también cómo está distribuido en base a los sectores, tecnología, farmacéutica, servicios financieros, etc. Capaz quiero este ETF pero no en la moneda euros. Entonces buscamos el ETF que opera en USD, que es el que tenemos debajo. Vamos a abrir nuevamente la descripción y acá este nos aclara que opera en USD y es exactamente el mismo fondo, porque cuando vemos la variación vemos que tuvo la misma variación y miramos la composición y también es la misma. Vemos que este, en vez de operar en la bolsa de Frankfurt, está en la de London y también es de acumulación. Perfecto. Lo tildamos y le damos en siguiente. Lo podemos agregar a nuestro plan. Ahí nos hace una simulación de la rentabilidad que tuvo el fondo en los últimos 5 años. Fue de un 98%, la pérdida máxima y el mínimo de inversión. Dando donde dice añadir nuevo ETF, podemos añadir otro más. Pero en este caso yo ya tengo un plan de inversión creado que se los voy a mostrar y cómo está compuesto. Que es este, el plan HB agresivo, donde van a ver que tengo 3 ETF seleccionados. Por un lado, el de las 600 empresas más importantes de Europa. Por el otro lado, el S&P 500 que veníamos viendo recién. Y por último, el de los mercados emergentes. Si yo le doy acá donde dice editar plan, puedo añadir nuevos ETFs o puedo cambiar la proporción de la inversión que quiero hacer. Por ejemplo, yo seleccioné que en el S&P 500 quiero asignar un 60%. En el ETF de las 600 empresas europeas quiero asignar un 20% y el 20% restante en el ETF de los mercados emergentes. Si yo quiero, puedo, seleccionando acá, modificar el porcentaje de inversión. Puedo poner 50, por ejemplo, y ahí me aclara que me queda un 10% libre y se lo puedo asignar a este, al de las empresas del mercado emergente. Puedo seleccionarle un 30, por ejemplo, y ahí vuelvo a completar el 100% y vamos a ver que el porcentaje de rentabilidad me cambia. ¿Por qué? Porque claramente el S&P 500 es el que mejor rindió en estos últimos 5 años. Entonces, si yo selecciono más del S&P 500, 60%, y le doy menos a el de las empresas emergentes, vamos a ver que ahora mi rendimiento en promedio sería en los últimos 5 años, en base a lo que pasó, ¿no? Un 63%. Mi pérdida máxima sería un 15% y mi inversión mínima sería de $15. Perfecto. En mi caso, como no edité nada, no tengo la opción de guardar, pero si no, le daría en guardar. Y nos va a aparecer algo como esto, donde por el momento me dice que tengo 0 pesos destinados porque simplemente armé el plan de inversión. Y si me voy a la parte de administrar, puedo decidir añadir fondos o retirar fondos. Vamos a darle en añadir fondos
Y acá voy a hacer mi aporte, como dije, de 110 dólares. Y ahí me está informando cómo se va a distribuir estos 110 dólares en base al plan de inversión que yo armé. Perfecto, le doy en OK y le doy en ejecutar órdenes. Listo, las órdenes se enviaron al mercado, le voy a dar OK acá. Y ahora si me voy a la parte de detalles, podría ver cómo tengo la distribución. 4% en Reino Unido, 60% en Estados Unidos, en China tengo otro 4%, en India tengo un 3%, en Francia un 3%. También me va a mostrar cómo está distribuido en base a los sectores, tecnología, servicios financieros, salud, mis principales participaciones, en este caso son Microsoft, Apple, Nvidia. Bárbaro, volvamos a la parte de resumen. Lo que no les mostré es, por ejemplo, cuáles son las principales participaciones del ETF de los mercados emergentes. Si lo selecciono, me va a indicar en qué divisa se está operando, en dólares, en la bolsa que opera es London, es un ETF también de acumulación. Y acá donde vemos la composición, tenemos entre las principales posiciones Taiwan Semiconductores, Samsung, Tencent Holdings y Alibaba. Vayamos a ver la variación. En el último año fue positiva del 11%, en los últimos 3 años un 10,72% y en los últimos 5 años un 24%. Claramente no tiene nada que ver estos rendimientos en comparación con el ETF de las 500 empresas de Estados Unidos, pero bueno, le veo un futuro importante o prometedor a las empresas que provienen del mercado chino, por más de que hoy esté bastante golpeado. Y bueno, ahí tengo mi distribución. En el caso de que quisiera rescatar, simplemente me vengo a la sección de administrar y le doy a retirar fondos. También una vez que está creado el plan, puedo editar la configuración y la distribución de cada ETF, pero eso para mí no tiene mucho sentido. Una vez que ya decidimos los porcentajes, lo conveniente sería dejarlo así. Más si es un plan de inversión a largo plazo. Para aquellos que solamente están invirtiendo en el mercado local argentino, tranquilos que no todo está perdido, pueden armar alguna estrategia de inversión similar con los siguientes ETFs que yo les voy a mencionar. Por un lado tenemos al IWM, que es uno de los que yo mencioné en esta lista de seguimiento, que es el iShares Russell 2000, es decir, sigue a las 2000 empresas de mediana capitalización bursátil de los Estados Unidos. El otro ETF también es un iShares, que es el EEM, así lo encontramos en el broker local, y que es un ETF que sigue el índice de los mercados emergentes. Por último, tenemos el SPY, que es el ETF que replica las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, que ese no pertenece a la familia iShares, pertenece a otra marca que es Spiders, pero bueno, es lo mismo que comprar básicamente el iShares 500. Acá no lo tenemos, compramos este en todo caso, el SPY. Y de esa manera podemos armar una estrategia muy similar de inversión a la que armé en XTB. Claro que lo que nos va a faltar es un ETF que replica las 600 empresas europeas. Por el momento no hay nada disponible. Igualmente, para todos aquellos que estén interesados, les comento que en XTB, por más de que ustedes no tengan dinero o no sepan cómo hacer llegar el dinero, pueden abrirse una cuenta demo que es completamente gratis y ahí les entregan 20.000 dólares para simular, donde pueden practicar todo este plan de inversión o pueden hacer diferentes pruebas, ir comprando y vendiendo en el mercado. Obviamente todo de prueba para ir conociendo la plataforma y si les gusta, bueno, en algún momento se abren la cuenta real. Espero que les haya gustado el contenido de hoy. Como les mencioné en un principio, no hay ninguna fórmula mágica para hacer dinero rápido. Sí, obviamente que si asumimos mucho riesgo, vamos a poder generar dinero rápido, como también lo vamos a poder perder muy rápido. Y probablemente si nos fue bien en un corto plazo asumiendo mucho riesgo, habrá sido más por suerte que por conocimiento. Porque como les mencioné, el pasado nos demuestra que la mayoría de los inversores no le ganan en el largo plazo al promedio del mercado. Quizás podemos tener años muy buenos, pero después, si lo medimos en el largo plazo, al final terminamos siendo perdedores y el mercado en general victorioso. Así que por eso esta estrategia de inversión me parece muy buena, aunque vuelvo a repetir, no es el santo grial, porque claramente está basada en lo que pasó anteriormente y el futuro es incierto. Nadie tiene el futuro garantizado. Pero bueno, es una buena estrategia de inversión que puede ser
para algo de nuestro capital, no necesariamente tiene que ser para todo, ¿no? Nosotros podemos pensar en crear una parte enfocada en el largo plazo que no vamos a tocar, otra parte quizás más enfocada en el corto plazo donde nosotros tratamos de operar de manera activa y quizás también tener una parte separada de ahorro. Obviamente el capital que todos disponemos no es el mismo, eso va a depender del dinero que cada uno tenga la posibilidad de ahorrar o de generar. Así que nada más por acá, espero que les haya gustado el video de hoy. Ahora sí, me retiro, nos estaremos viendo en la próxima edición del Hombre de la Bolsa.